El calor despiadado de Texas en 1885 no daba tregua, ni siquiera bajo el techo de madera podrida del Saloon Last Chance. El polvo danzaba en los haces de luz que atravesaban las tablas sueltas, creando una niebla dorada sobre el olor acre a sudor, tabaco barato y whisky adulterado. Elias Thorne empujó las puertas batientes con el hombro, su silueta recortada contra el sol cegador del mediodía, trayendo consigo el silencio repentino que solo los hombres peligrosos o los acreedores impacientes conseguían imponer. Él no estaba allí para beber, ni para socializar con los rostros curtidos por el sol que lo miraban con desconfianza. Sus ojos, fríos como el acero de su revólver, barrieron el recinto oscuro buscando solo una cosa: la deuda que salvaría su tierra o al hombre que pagaría por ella con sangre, costase lo que costase aquel día. En el rincón más alejado, donde las sombras escondían la vergüenza de los fracasados, estaba Marcus, el deudor, con las manos temblorosas sosteniendo un vaso vacío. Elías caminó hacia él, el sonido de sus botas con espuelas resonando como martillazos en el suelo gastado. Cada paso una cuenta regresiva para el enfrentamiento inevitable. Marcus levantó los ojos rojos y húmedos, intentando sonreír, pero el miedo contorsionó su rostro en una máscara patética de desesperación anticipada. Elías no dijo una palabra inicialmente. Solo sacó el libro de cuentas de cuero negro de dentro del abrigo. Lo abrió sobre la mesa pegajosa y señaló un número, circulado en tinta roja. El valor era lo suficientemente alto como para arruinar una vida, y la fecha de pago ya había expirado hacía semanas, transformando aquel papel en una sentencia de ejecución financiera que Elías estaba listo para cumplir. Marcus tragó saliva, limpiándose el sudor de la frente con la manga sucia de una camisa que ya había visto días mejores. Comenzó a balbucear excusas baratas sobre malas cosechas y ganado robado, mentiras que Elías ya había escuchado 1000 veces de hombres, mejores y peores. Elías mantuvo la expresión impenetrable, su mano descansando casualmente cerca de la pistolera, no como una amenaza abierta, sino como un recordatorio de la realidad brutal de la frontera. Fue entonces cuando Marcus, acorralado y sin honor, hizo un gesto con la cabeza hacia la oscuridad detrás de él. De las sombras, una figura femenina emergió lentamente, empujada por una mano invisible de obligación filial. Era Clara, vestida con sencillez, pero con una dignidad que parecía fuera de lugar en aquel ambiente sórdido. Sus ojos no mostraban miedo, solo una resignación profunda y dolorosa. «No tengo el dinero, Thorne. El banco se llevó todo», susurró Marcus, con la voz fallando bajo el peso de su propia vileza. «Pero ella vale la deuda. Cocina, limpia, trabaja duro y no se queja. Llévate a la chica y estamos a mano». El silencio que siguió fue ensordecedor, roto apenas por el zumbido de un moscardón. Elías desvió la mirada del libro hacia Clara, analizándola no como a una mujer, sino como un activo, un objeto a ser evaluado por su utilidad y durabilidad. Vio las manos callosas de ella, la postura erguida a pesar de la humillación pública, y la ausencia total de lágrimas. No había lujuria en la mirada de Elías, solo el cálculo frío de un hombre que necesitaba desesperadamente mano de obra para no perder su rancho ante los acreedores de la ciudad. Clara sintió el peso de esa mirada evaluadora, una violación más profunda que cualquier toque físico, pues reducía su existencia a una transacción comercial. Ella mantuvo la barbilla en alto, negándose a darle a su padre o a aquel extraño sombrío la satisfacción de verla desmoronarse. Elías se volvió hacia el padre de ella, el disgusto evidente en una leve contracción de su mandíbula rígida. $500, dijo Elías con una voz ronca y seca como la tierra de afuera. Ella trabaja hasta que se pague el valor, ni un día menos. Sacó una pluma fuente, tachó la deuda antigua y escribió nuevas líneas en 1900. El contrato improvisado. El sonido de la pluma rasgando el papel sonó como cuchillos siendo afilados, sellando el destino de Clara con tinta permanente. Marcus firmó el papel con prisa, temblando no más de miedo, sino de alivio por haberse librado de la carga financiera, vendiendo a su propia carne y sangre. Elías tomó el documento, sopló la tinta para secarla y lo guardó en el bolsillo, cerca del corazón, donde la mayoría de los hombres guardaría la foto de un ser querido. Se levantó, la silla, arrastrándose en el suelo con un chirrido agudo. «Vamos», le ordenó a Clara, sin siquiera mirarla.
dándole la espalda al padre que ya volvía su atención hacia la botella. Clara no se despidió. No había palabras para lo que acababa de suceder. Ella simplemente se ajustó el chal sobre los hombros y siguió al extraño, dejando atrás la única vida que conocía. La salida del salón fue una caminata a través de un pasillo de miradas curiosas y lascivas, pero la presencia imponente de Elías mantenía los comentarios obscenos presos en las gargantas de los borrachos. La luz del sol afuera fue un choque violento, exponiendo la crudeza del mundo real tras la penumbra del bar. La carreta de Elías estaba parada en la calle principal, cubierta de polvo rojo, los caballos golpeando los cascos con impaciencia. Él subió al banco del conductor y, sin ofrecer ayuda, esperó a que Clara subiera en la parte trasera, entre sacos de provisiones y herramientas de hierro. Ella subió con dificultad, pero sin pedir auxilio, acomodándose en la madera dura mientras el viento caliente despeinaba su cabello suelto. El viaje hasta el rancho Broken Rock fue una travesía por el purgatorio, una vastedad de tierra árida y cactus retorcidos bajo un cielo despiadadamente azul. El silencio entre ellos era absoluto, más pesado que el calor sofocante que hacía temblar el aire en el horizonte. Elías mantenía los ojos fijos en el camino, su espalda ancha formando una barrera intransitable entre él y su nueva adquisición. Clara miraba el paisaje que pasaba, cada milla alejándola más de cualquier esperanza de rescate, sintiéndose pequeña ante la inmensidad salvaje del oeste. Ella observó las manos de Elías en las riendas, firmes, controladas, brutales en su eficiencia, y se preguntó si aquellas manos serían capaces de algo más allá del trabajo y la violencia. Horas después, cuando el sol comenzaba a teñir el cielo de púrpura y naranja, el rancho apareció en el horizonte como una cicatriz en el paisaje. La casa principal era grande, pero estaba en estado de decadencia visible. Ventanas sucias, pintura descascarada y un porche que cedía bajo el peso de los años de negligencia. El granero parecía cansado, y las cercas alrededor necesitaban reparaciones urgentes. Para Elías, aquello era un imperio que defender. Para Clara, parecía una prisión aislada en el fin del mundo. El viento aullaba a través de las grietas de las construcciones, un sonido solitario y melancólico que parecía dar la bienvenida a su nueva prisionera. Elías detuvo la carreta, y el polvo se asentó lentamente a su alrededor. Bajaron, los cuerpos rígidos por el largo viaje. Elías señaló hacia la puerta de la cocina con un gesto seco de cabeza. Tu cuarto es el depósito del fondo. Empiezas mañana antes del amanecer. Agua, leña, comida. En ese orden. Su voz no tenía emoción, solo la autoridad de quien estaba acostumbrado a dar órdenes a animales y hombres pagados. Clara asintió, sosteniendo su pequeño atado de 1900 pertenencias contra el pecho como un escudo. Ella lo miró, intentando encontrar algún rastro de humanidad en aquellos ojos oscuros, pero encontró solo un muro impenetrable de pragmatismo y dolor reprimido. Entró en la casa oscura, sintiendo el olor a moho y soledad. Dentro de la cocina vacía, Clara soltó el aire que ni se había dado cuenta que estaba conteniendo. La casa estaba fría, a pesar del calor afuera, una frialdad que venía de la falta de vida, de risas y de cuidado. Tocó la mesa, polvorienta, dejando un rastro limpio con el dedo, la primera marca de su presencia en aquel lugar olvidado. Por la ventana sucia, vio a Elías afuera, cuidando de los caballos con una dedicación que no le había mostrado a ella. Parecía un hombre hecho de piedra y deber, incapaz de ser roto o ablandado. Clara sintió una lágrima solitaria escurrir, pero la limpió rápidamente. Sobreviviría. Tenía que sobrevivir. ¿De qué parte del mundo estás viendo esta historia? Cuéntanos en los comentarios y suscríbete para más. La primera semana en el rancho fue una prueba brutal de resistencia física y mental, donde el sol salía solo para iluminar la interminable lista de tareas que Elías imponía sin misericordia. Clara despertaba mucho antes de la aurora, sus pies descalzos sintiendo el frío cortante del suelo de madera áspera, mientras el silencio de la casa era roto, solo por el sonido rítmico de su propia respiración y el estallido de la leña en la estufa. Cargaba cubos de agua desde el pozo, lejano, el peso de las asas de hierro marcando sus palmas ya callosas, transformando sus manos delicadas en herramientas de supervivencia. Elías pasaba junto a ella como si fuera un fantasma o una pieza de mobiliario, negándose a hacer contacto visual, enfocado obsesivamente en cercas rotas y ganado flaco.
blindándose contra la presencia humana que ahora invadía su santuario de aislamiento y amargura silenciosa. La casa, que antes olía a moho y estancamiento, comenzó a cambiar imperceptiblemente bajo los cuidados constantes y silenciosos de Clara, ganando una nueva vida a través de pequeños detalles. Pregó las tablas del suelo hasta que la madera original reapareció bajo la capa de suciedad grisácea, y el olor a pan fresco comenzó a sustituir el olor a grasa vieja que impregnaba las paredes. Elías notaba estos cambios con una irritación contenida, sintiendo que su espacio estaba siendo invadido por una domesticidad que él no había pedido y con la que no sabía cómo lidiar. Durante las comidas, el sonido de los cubiertos golpeando los platos era la única conversación permitida, un diálogo metálico y frío que llenaba el vacío entre dos extraños unidos por una deuda vergonzosa. Él comía rápido, con la urgencia de quien ve la comida solo como combustible, mientras ella mantenía la cabeza baja, preservando su dignidad en el silencio. En una tarde particularmente sofocante, Elías entró en la cocina cubierto de polvo y sangre seca, tirando sus guantes de trabajo sobre la mesa limpia, con un golpe sordo que hizo estremecer levemente a Clara. Él la observó mientras ella cosía una camisa vieja de él, sus movimientos precisos y cuidadosos contrastando violentamente con la brutalidad del mundo exterior y la rudeza de él. «No desperdicies hilo con lo que ya está podrido», refunfuñó con la voz áspera por el desuso, intentando reafirmar su dominio sobre el ambiente y sobre ella. Clara detuvo la aguja en el aire. Lo miró con una calma desconcertante y respondió suavemente: «Nada. Está perdido mientras todavía pueda ser remendado, señor Thorne». La frase flotó en el aire, cargada de un subtexto que Elías se negó a reconocer, saliendo de la habitación abruptamente, para huir de la verdad que aquellas palabras simples cargaban. La noche traía consigo los fantasmas del pasado de Elías, manifestándose en pesadillas que lo hacían despertar sudado y jadeante, agarrando el revólver bajo la almohada como si la amenaza fuera física. Se levantaba e iba hasta el porche, encendiendo un cigarro de paja con manos temblorosas, mirando hacia la oscuridad del desierto donde creía que su honor había sido enterrado junto con la fortuna de la familia. El libro de cuentas estaba siempre cerca, sus páginas repletas de números rojos que gritaban su fracaso como administrador y como hombre. Oía, a veces, la respiración suave de Clara proveniente del cuarto del fondo, un sonido de vida que lo irritaba y lo calmaba simultáneamente, recordándole que ya no estaba solo en su infierno particular, una constatación que traía tanto miedo como alivio. La primera gran prueba de aquella convivencia forzada llegó en la forma de un caballo ruano, un animal magnífico que se había herido gravemente en una cerca de alambre de púas en el pasto norte. Elías arrastró al animal cojeando hasta el granero, con la expresión sombría de quien ya había tomado una decisión difícil e irreversible, la mano pesada reposando sobre la empuñadura del revólver en la pistolera. Clara, que estaba tendiendo ropa en el tendedero, percibió la intención mortal en la postura de él y corrió hacia el granero, ignorando la regla implícita de nunca interferir en los negocios del rancho. «Apártate», ordenó Elías, amartillando el arma, con los ojos fijos en el sufrimiento del animal. «La pata está mal. No sirve para nada ahora. Es solo otra boca inútil que alimentar en este lugar maldito». Clara se puso entre el arma y el caballo, sus ojos brillando con una ferocidad que Elías nunca había visto en aquella figura aparentemente frágil y sumisa. «No dispare», dijo ella firme, con la voz temblando apenas ligeramente, extendiendo la mano para tocar el hocico del animal asustado, calmándolo instantáneamente. «Déjeme intentar. Si fallo, usted hace lo que debe hacerse, pero no mate lo que todavía tiene ganas de vivir». Elías vaciló, el dedo flotando sobre el gatillo, librando una batalla interna entre su pragmatismo cruel y la curiosidad despertada por el coraje de ella. Bajó el arma lentamente, bufando, con desprecio. «Tienes 3 días. Si no camina, yo mismo aprieto el gatillo, y el tiempo perdido será descontado de tu descanso». En los días que siguieron, el granero se convirtió en el santuario de Clara, donde ella aplicaba cataplasmas de hierbas hediondas y barro curativo en la herida expuesta del animal, susurrando palabras de consuelo que parecían hechizos antiguos. Elías observaba de lejos, escondido en las sombras del porche, viéndola trabajar con una dedicación exhaustiva, durmiendo en el heno junto al caballo para monitorear su fiebre. Veía en ella una terquedad que reflejaba la suya propia, pero, a diferencia de él,
La obstinación de ella estaba movida por la esperanza, no por el orgullo herido o la codicia. Se sorprendió, contra su voluntad, deseando silenciosamente que ella lo lograra, sintiendo una extraña admiración crecer, donde antes solo había indiferencia y cálculo financiero. En la mañana del cuarto día, Elías entró en el granero preparado para terminar el trabajo, el arma pesada en su mano, esperando encontrar el fracaso que confirmaría su visión cínica del mundo. En su lugar, encontró a Clara de pie, sosteniendo las riendas del ruano, que apoyaba el peso en la pata herida, aún tembloroso, pero innegablemente de pie y vivo. El animal relinchó suavemente al ver a Elías, y Clara se volvió hacia él con una sonrisa cansada, pero victoriosa, que iluminó la penumbra del granero como un rayo de sol. Elías se quedó paralizado, el arma pareciendo súbitamente inútil y pesada, confrontado con la prueba irrefutable de que la cura era posible, incluso en un lugar destinado a la muerte. Guardó el revólver, asintió brevemente y salió sin decir palabra, sacudido en sus cimientos. La dinámica entre ellos cambió sutilmente tras el milagro en el granero. Elías comenzó a dejar comida extra en la mesa, trozos mejores de carne o frutas raras que traía de la ciudad, gestos torpes de un reconocimiento que no lograba verbalizar. La observaba ahora no como un débito ambulante, sino como un enigma que desafiaba su comprensión lógica, alguien capaz de extraer vida de la aridez. Clara, por su parte, sentía el cambio en la atmósfera, el ablandamiento de la tensión que siempre flotaba entre ellos, y comenzó a moverse por la casa con más confianza. Encontró una maceta de cerámica rota detrás del cobertizo, pegó los pedazos con resina de pino y la llenó con tierra, colocándola en la ventana de la cocina como una promesa de futuro. Clara plantó semillas que había traído escondidas en su bolsillo, pequeñas esperanzas encapsuladas que parecían condenadas a morir en aquel clima hostil e implacable. Elías vio la maceta en la ventana y soltó una risa seca y sin humor, comentando con escarnio mientras pasaba: «Nada crece aquí que no tenga espinas, chica. Estás desperdiciando agua». Clara continuó regando la tierra seca con la poca agua que sobraba del lavado de los platos, respondiendo sin mirarlo: «La tierra solo da lo que se le pide con cariño, Elías. Hasta las piedras pueden florecer si alguien cree en ellas». El uso de su nombre de pila sonó extraño e íntimo, una ruptura de protocolo que Elías fingió no notar, pero que resonó en su mente todo el día. La paz relativa se rompió con la llegada de un carruaje negro y pulido, que levantó una nube de polvo sofocante al entrar en los límites del rancho Broken Rock. Era Garrett, el varón, bajando del vehículo con la arrogancia de quien posee el mundo, sus botas de cuero fino brillando incongruentemente en la tierra sucia. Elías salió al porche, la mano instintivamente en la pistolera, sintiendo el gusto amargo de la bilis en la boca, al ver al hombre que deseaba sus tierras más que nada. Garrett sonrió, una mueca de dientes blancos y malicia, sus ojos de depredador barriendo la propiedad hasta posarse en Clara, que observaba desde la puerta de la cocina con aprensión visible. «Veo que has hecho mejoras, Thorne», dijo Garrett, lamiéndose los labios. «Y no hablo de las cercas». Elías sintió una ola de furia caliente subir por el cuello, un instinto protector que lo sorprendió por su intensidad y ferocidad inmediata. Bajó los escalones del porche, poniéndose físicamente entre la línea de visión de Garrett y Clara, bloqueando la mirada codiciosa del varón con su propio cuerpo ancho. «Di lo que quieres y lárgate de mi tierra, Garrett», gruñó Elías, su voz baja y peligrosa como el aviso de una cascabel antes del ataque. «La hipoteca no vence hasta el otoño». Garrett rió, sacando un cigarro del bolsillo. «Solo vine a ver mi inversión futura, Elías, y tal vez hacer una oferta por la mano de obra extra. Oí decir que fue adquirida de forma poco ortodoxa». La amenaza velada flotó en el aire caliente, pesada y tóxica, recordándole a Elías que su transacción con el padre de Clara era ilegal y vulnerable a chantajes. Garrett subió al carruaje, dejando el polvo y la duda atrás, pero el daño estaba hecho. La seguridad frágil que comenzaban a construir estaba bajo asedio. Elías se volvió hacia Clara, esperando ver juicio o miedo, pero encontró solo una mirada firme de quien ya conocía la maldad de los hombres y había decidido no inclinarse ante ella. «Vuelve adentro», dijo él, pero esta vez la orden sonó más como un pedido desesperado de protección que como un comando de patrón. Se sintió sucio, cómplice de un sistema que permitía que hombres como Garrett existieran y prosperaran. Los días siguientes fueron de trabajo febril, un intento de Elías de
exorcizar la impotencia que sentía a través del esfuerzo físico exhaustivo bajo el sol. Él y Clara trabajaban lado a lado reparando la cerca norte, ella sosteniendo los postes pesados mientras él martillaba las grapas con violencia innecesaria. Ya no había la división clara entre trabajo de hombre y trabajo de casa. La necesidad había unido sus esfuerzos en una simbiosis silenciosa. El sudor corría por sus rostros, mezclándose con el polvo, haciéndolos iguales ante la tierra y el esfuerzo. Elías se detuvo un momento para beber agua de la cantimplora y, sin pensar, se la ofreció a ella primero. Un gesto simple de compartir que selló una nueva alianza entre ellos. Por la noche, el cansancio era tanto que las defensas emocionales de ambos estaban bajas, permitiendo momentos de vulnerabilidad rara alrededor de la hoguera que calentaba la sala. Clara comenzó a tararear una melodía antigua, una canción de cuna que su madre cantaba, suave y melancólica, llenando los rincones oscuros de la sala con una dulzura dolorosa. Elías, que limpiaba su arma mecánicamente, detuvo los movimientos, la melodía destrabando una memoria cerrada bajo 7 llaves en su corazón endurecido. Recordó su propia infancia, antes de las deudas, antes de la muerte de sus padres, cuando la casa estaba llena de música y promesas. Miró a Clara, la luz del fuego danzando en su rostro, y vio no a la hija de un borracho, sino a la guardiana de una paz que él pensaba haber perdido para siempre. Mi madre cantaba eso, confesó Elías, con la voz ronca rompiendo el silencio, sorprendiéndose por haber dicho en voz alta un pensamiento tan íntimo. Clara dejó de cantar y lo miró, sus ojos reflejando las llamas, creando un puente de empatía entre sus soledades. Es una canción sobre volver a casa, dijo ella suavemente, incluso cuando ya no se tiene una. Elías cerró los ojos por un momento, sintiendo el peso de aquellas palabras, el dolor de la pérdida mezclándose con el consuelo extraño de ser comprendido. Por primera vez en años, no se sintió el único habitante de su mundo de ruinas. Había alguien allí con él, sosteniendo una linterna en la oscuridad. Más tarde esa noche, Elías abrió el libro de cuentas, la pluma flotando sobre la columna de créditos donde anotaba el valor del trabajo diario de Clara para reducir la deuda. Miró los números fríos, luego la puerta cerrada de la habitación de ella, y sintió una náusea repentina ante la matemática inhumana que regía su vida. ¿Debería descontar el valor de la comida extra? ¿El tiempo que ella gastó con el caballo? Su mano tembló, y cerró el libro con fuerza sin escribir nada, incapaz de reducir a la mujer que cantaba a la luz del fuego a una cifra en un pedazo de papel. Apagó la lámpara, quedándose en la oscuridad con su conciencia pesada, sabiendo que la línea entre acreedor y deudor se estaba desdibujando peligrosamente. El tiempo cambió bruscamente al día siguiente, el cielo azul dando lugar a un horizonte amarillo y enfermizo que anunciaba la llegada de una tormenta de arena proveniente del desierto. El viento comenzó a aullar, levantando remolinos de polvo que picaban la piel como agujas, y los animales se pusieron inquietos, sintiendo la presión atmosférica caer. Elías gritó órdenes a Clara para recoger las herramientas y cerrar las ventanas, mientras él corría al granero para encerrar a los caballos y proteger el ganado. La naturaleza les estaba recordando su insignificancia, transformando el rancho en un barco frágil en medio de un océano de furia elemental. El caos descendió sobre Broken Rock con la fuerza de un juicio divino. Mientras intentaba asegurar una puerta del granero que golpeaba violentamente con el viento, una viga de madera suelta se desprendió y golpeó a Elías en el hombro, derribándolo con un grito de dolor que fue tragado por el rugido de la tormenta. Cayó en la paja, aturdido, sintiendo la sangre caliente empapar su camisa, el dolor irradiando por todo el brazo y nublando su visión. Clara, que lo había visto caer desde el porche, corrió contra el viento, luchando para mantener el equilibrio, sus cabellos azotados violentamente alrededor de su rostro. Llegó hasta él, ignorando el peligro de que la estructura colapsara, y usó toda su fuerza para ayudarlo a levantarse, sirviendo de muleta para el hombre que, días antes, la había tratado como carga. Lograron llegar a la casa principal segundos antes de que la tormenta engullera todo en una oscuridad total de polvo y viento, cerrando la puerta pesada contra la furia de afuera. El interior de la casa parecía súbitamente pequeño e íntimo, el ruido externo creando un aislamiento forzado que los dejaba solos con la realidad de sus cuerpos y miedos. Elías se desplomó en una silla, el rostro pálido y sudado, sosteniendo el hombro herido mientras intentaba mantener la compostura masculina ante el dolor insoportable. Clara no pidió permiso. Rasgó la camisa de él,
exponiendo la herida fea y el músculo magullado, y comenzó a trabajar con la eficiencia tranquila de quien ya ha curado muchas heridas invisibles. Limpió la sangre con agua hervida y paños limpios, sus dedos tocando la piel de él con una firmeza gentil que hizo a Elías estremecer, no de dolor, sino de una sensación eléctrica de contacto humano que él se había negado a sí mismo por tanto tiempo. Miró el rostro de ella, concentrado y serio, iluminado por la luz trémula de una vela, y vio la inversión total de sus roles. Él, el hombre fuerte, estaba ahora a merced de la mujer que había comprado. «Va a quedar una cicatriz», murmuró ella, aplicando una pasta de hierbas que ardió como fuego. «Una más para la colección», respondió Elías con una sonrisa débil, la defensa sarcástica siendo su única arma restante. La fiebre vino rápida y fuerte esa noche, fruto de la infección y del agotamiento acumulado, lanzando a Elías en un delirio donde pasado y presente se mezclaban de forma aterradora. Balbuceaba sobre el banco, sobre su padre, sobre la vergüenza de perder la tierra, revelando sus miedos más profundos que siempre mantuvo escondidos bajo la máscara de frialdad. Clara se quedó a su lado, cambiando las compresas frías en su frente, sosteniendo su mano cuando se agitaba, convirtiéndose en el ancla que le impedía ser arrastrado por la corriente de sus pesadillas. En su delirio, Elías llamó un nombre que no era el de Clara, pero ella respondió de todos modos, susurrando que todo estaría bien, que él no estaba solo. La tormenta duró toda la noche, pero por la mañana el viento cesó, dejando atrás un silencio absoluto y una luz extraña y difusa que entraba por las rendijas de las ventanas selladas. Elías despertó sintiéndose débil, como si hubiera sido atropellado, pero la fiebre había cedido, dejando su mente clara y sus sentidos agudizados. Giró la cabeza y vio a Clara durmiendo en una silla junto a su cama, la cabeza apoyada en el colchón, la mano de ella aún sosteniendo la suya flojamente. La visión lo golpeó con la fuerza de un puñetazo. Ella no había huido. Podría haber tomado el dinero, los caballos, y haberse ido mientras él deliraba, pero eligió quedarse y cuidar de él. Elías retiró su mano con cuidado para no despertarla, observándola dormir con una intensidad nueva, viendo las líneas de cansancio en su rostro joven y sintiendo una gratitud abrumadora que le apretaba el pecho. Un rayo de sol atravesó una grieta en la madera e iluminó el cabello suelto de ella, haciéndolo brillar como oro, puro, un tesoro mucho más valioso que cualquier metal que él pudiera extraer de aquella tierra maldita. Se dio cuenta, con un terror sordo, de que la deuda estaba invertida. Era él quien le debía a ella ahora, una deuda de vida y cuidado que ningún dinero en el mundo podría pagar. Se levantó con dificultad, sintiendo el dolor en el hombro, pero impulsado por una necesidad de retribuir, de ser útil. Pasaron el día reparando los estragos de la tormenta, trabajando en un silencio que no era más vacío, sino compañero, un lenguaje común de martillos y clavos. Elías subió al tejado para arreglar tejas sueltas, mientras Clara recogía los escombros del patio, y cada vez que sus miradas se cruzaban, había un entendimiento tácito de que algo fundamental había cambiado entre ellos en la oscuridad de la tormenta. Eran socios ahora, supervivientes de una batalla común contra los elementos. Al final del día, Elías vio a Clara regando su maceta en la ventana. Un pequeño brote verde había roto la tierra, frágil pero vivo. Él esperó a que ella saliera y, secretamente, vertió un poco más de agua en la maceta, sellando su compromiso silencioso con la esperanza de ella. La paz frágil fue nuevamente amenazada cuando el sheriff local apareció en el portón, acompañado por 2 hombres armados de Garrett, trayendo consigo la autoridad fría de la ley distorsionada de la frontera. Elías fue a recibirlos, con el hombro aún vendado, sintiendo el peso del revólver y el peso aún mayor de la responsabilidad. «Tenemos una denuncia, Thorne», dijo el sheriff, evitando mirar a los ojos de Elías. «Sobre la chica. Dicen que está aquí contra su voluntad, como pago de deuda. Eso es tráfico, Elías. Es crimen federal». Elías sabía que era obra de Garrett, una jugada de ajedrez para quitarle la única cosa que importaba ahora, usando la propia ley como arma. El sheriff presentó la propuesta traída por los hombres del varón. Garrett estaba dispuesto a asumir la deuda de Clara, pagando al banco, la hipoteca de Elías a cambio de la custodia legal de la chica y la retirada de los cargos. Era la salida perfecta, la solución dorada para todos los problemas financieros de Elías. Podría salvar el rancho, limpiar su nombre,
y librarse de la responsabilidad, todo con una única firma. El hombre de Garrett extendió un nuevo contrato, el papel tremolando al viento, una tentación blanca y nítida contra la suciedad del patio. Elías miró el papel, viendo la libertad financiera que persiguió toda la vida ofrecida en bandeja de plata. Elías sintió la mirada de Clara quemando en su espalda. Ella estaba en el porche, escuchando todo, con el rostro pálido como la cera. Entendió la transacción inmediatamente. Ella era la moneda de cambio nuevamente, pasando de una mano a otra como ganado. Pero esta vez, la mirada de ella no tenía solo miedo, tenía una decepción profunda, el dolor de quien comenzó a creer y fue traicionado. Elías la miró a ella, al rancho que él tanto amaba, y luego al contrato. La lógica decía que firmara, la supervivencia decía que firmara, pero el corazón, que él pensaba que estaba muerto, latía furiosamente contra las costillas, gritando una verdad diferente. Tomó la pluma ofrecida por el hombre de Garrett, sintiendo el metal frío contra los dedos calientes. El mundo se detuvo. El sonido del viento desapareció, quedando solo el sonido de su propia respiración y la mirada suplicante y silenciosa de Clara. Elías acercó la pluma al papel, la tinta negra lista para manchar su alma para siempre o para liberarlo de una forma que él aún no comprendía totalmente. El peso de la decisión curvó sus hombros, pues sabía que, cualquiera que fuera la elección, nada en Broken Rock sería lo mismo después de aquel momento. La tinta tocó el papel, pero la mano de Elías se detuvo, temblando bajo el peso inconmensurable de su conciencia despertada. Elías sostuvo la pluma con tanta fuerza que los nudillos de sus dedos se pusieron blancos, un contraste gritante con la tinta negra que amenazaba con sellar aquel pacto diabólico. El silencio en el patio era absoluto, roto solo por el viento que agitaba el papel, esperando la firma que transformaría una vida humana en saldo bancario. Miró el documento, viendo las letras pequeñas que garantizaban su seguridad financiera, pero que al mismo tiempo condenaban su alma a una soledad eterna e imperdonable. La imagen de Clara cuidando de sus heridas, cantando alrededor de la hoguera y trayendo vida a aquel desierto árido, invadió su mente, superponiéndose a la lógica fría de los números y de las deudas. En aquel instante de claridad cristalina, Elías se dio cuenta de que ninguna tierra, por más vasta que fuera, valía el precio de convertirse en el monstruo que él siempre temió ser, un hombre vacío de honor. Levantó los ojos del papel y encontró la mirada de Clara, que no suplicaba, sino que aguardaba su sentencia con una dignidad que lo hirió más que cualquier bala. No había miedo en los ojos de ella, solo una tristeza profunda por ver a un hombre bueno a punto de cometer un error irremediable por causa del dinero. La conexión entre ellos vibró en el aire caliente, una línea invisible de entendimiento que trascendía la posición de patrón y empleada, acreedor y deudora. Elías sintió el peso de la pluma disminuir, sustituido por una ligereza extraña, la libertad vertiginosa de quien elige perder todo para ganarse a sí mismo. Miró al representante de Garrett, vio la codicia estampada en la sonrisa presuntuosa del hombre, y sintió un asco visceral de aquel juego de poder donde vidas eran negociadas como ganado. Con un movimiento lento y deliberado, Elías soltó la pluma, dejándola caer en el polvo a los pies del hombre del varón, manchando de tinta la tierra seca. Tomó el contrato con las dos manos, y manteniendo el contacto visual fijo y desafiante con el sheriff, rasgó el papel por la mitad. El sonido del papel siendo destruido fue alto y nítido, resonando como un tiro en el silencio tenso de la tarde, estallando la expectativa de una resolución pacífica y cobarde. Los pedazos del contrato volaron con el viento, dispersándose como las cenizas de una vida que Elías acababa de rechazar conscientemente. «El rancho es mío», dijo Elías, su voz calmada, pero cargada de una amenaza mortal. «Y la chica no está a la venta. Ella es libre. Ahora salgan de mi tierra antes de que olvide la ley». La sonrisa del hombre de Garrett desapareció instantáneamente, sustituida por una máscara de odio y sorpresa ante el rechazo de aquella oferta generosa. El sheriff retrocedió un paso, la mano yendo instintivamente a la pistolera, dándose cuenta de que la diplomacia había fallado y que la violencia era ahora el único lenguaje restante. «Cometiste un error fatal, Thorne», siseó el secuaz, haciendo una señal sutil a los hombres que aguardaban a caballo cerca de la cerca. La atmósfera cambió en un abrir y cerrar de ojos, la tensión explotando en movimiento frenético cuando las armas fueron desenfundadas simultáneamente.
Elías no esperó al primer disparo. Empujó la mesa improvisada hacia un lado, usándola como cobertura precaria, mientras gritaba a Clara: «¡Adentro! ¡Ahora!». El primer tiro astilló la madera del porche a centímetros de la cabeza de Elías, enviando astillas afiladas volando por el aire como metralla mortal. Clara no se congeló. La orden de Elías rompió su trance y corrió hacia la seguridad de la casa, las balas levantando polvo alrededor de sus pies descalzos. Elías sacó su revólver, el peso familiar del metal, trayendo un enfoque helado a su mente, y disparó 2 veces en rápida sucesión. Uno de los hombres de Garrett cayó del caballo, gritando de dolor, mientras los caballos, asustados por el ruido ensordecedor, se encabritaban y relinchaban, añadiendo caos al escenario de batalla. El olor acre a pólvora quemada llenó el aire inmediatamente, sustituyendo el aroma de polvo y calor, transformando el patio en una zona de guerra. Elías rodó hacia atrás de un bebedero de piedra, respirando con dificultad, sintiendo el dolor en su hombro herido pulsar violentamente con cada movimiento brusco. Las balas rebotaban en la piedra, zumbando como avispas furiosas, manteniéndolo inmovilizado e impidiendo que viera la posición exacta de sus enemigos. Sabía que estaba en desventaja numérica y que su munición era limitada, una cuenta regresiva para el fin que él enfrentaba con una aceptación estoica. Miró hacia la puerta de la casa, rezando para que Clara estuviera segura, dispuesto a morir allí mismo si eso garantizaba que no se la llevaran. Aquel rancho, que antes era solo una propiedad para ser salvada, ahora era el fuerte que protegía a la única persona que le había dado sentido a su existencia. Dentro de la casa, Clara se tiró al suelo, el corazón latiendo tan fuerte que parecía querer romper sus costillas, el sonido de los tiros afuera resonando como truenos. Se arrastró hasta la ventana, espiando por la rendija de las cortinas, y vio a Elías acorralado, luchando solo contra 3 hombres armados que avanzaban tácticamente. El miedo paralizante intentó dominarla, la voz de la autopreservación gritando para que se escondiera en el sótano y esperara el fin, cualquiera que fuera. Pero la imagen de Elías rasgando el contrato, eligiendo protegerla en vez de salvarse a sí mismo, encendió una llama de coraje dentro de ella. Ella no era más la víctima pasiva que había sido intercambiada en un juego de cartas. Era parte de esa lucha, parte de esa tierra. Sus ojos barrieron la sala en busca de algo, cualquier cosa, que pudiera usar para ayudar al hombre que estaba sangrando por ella afuera. Vio la escopeta de doble cañón colgada sobre la chimenea, un arma vieja que Elías mantenía cargada para coyotes y ladrones de ganado. Clara nunca había disparado un arma antes, pero sus manos, callosas por el trabajo duro, agarraron la culata de madera con una firmeza sorprendente. Verificó la munición como había visto hacer a Elías tantas veces, sus movimientos guiados por una determinación fría que ella desconocía poseer. No dejaría que él muriera solo en el polvo. Si aquel era el fin de ellos, sería un fin que enfrentarían juntos, lado a lado. Afuera, la situación de Elías se volvía crítica. Había gastado sus últimas balas para mantener a los atacantes alejados, y el silencio de su arma fue notado por los enemigos. El secuaz de Garrett, percibiendo la ventaja, salió de detrás de la carreta con una sonrisa triunfante, caminando hacia Elías con la confianza de un verdugo. «Se acabó, Thorne», gritó el hombre, levantando su rifle para el tiro de gracia. Elías cerró los ojos por un breve momento, no en rendición, sino en preparación para el impacto final. Su pensamiento volando hacia Clara una última vez. Esperaba sentir la mordida del plomo, pero en su lugar, escuchó el sonido de la puerta del frente abriéndose con violencia, seguido por un estruendo que sacudió el suelo. Clara apareció en el porche como un ángel, vengador, la escopeta humeante en sus manos, el retroceso del arma habiendo arrojado su cuerpo pequeño contra el marco de la puerta. El disparo no acertó al hombre, pero impactó la tierra a centímetros de sus pies, levantando una nube de polvo y piedras que lo cegó momentáneamente y lo hizo retroceder en pánico. La sorpresa de ver a la frágil chica armada y luchando rompió la confianza de los atacantes, introduciendo un elemento de imprevisibilidad que ellos no esperaban. «Aléjense de él», gritó Clara, su voz ya no un susurro, sino un grito gutural de defensa territorial. Amartilló el segundo cañón con manos temblorosas, pero apuntó con una ferocidad que hizo dudar a los hombres. Elías aprovechó la distracción milagrosa, ignorando el dolor y el agotamiento para levantarse y avanzar sobre el hombre cegado por el polvo. Con un golpe brutal de la culata de su revólver vacío, derribó al agresor,
desarmándolo y tomando el control de la situación con una furia renovada. El sheriff, viendo que la marea de la batalla había cambiado y que no le pagaban lo suficiente para morir, montó en su caballo y huyó, seguido por el último secuaz restante. El sonido de los cascos batiendo en retirada fue la música más dulce que Elías jamás había escuchado, señalando el fin del asedio. Se quedó allí, jadeante, el pecho subiendo y bajando violentamente, mientras la adrenalina comenzaba a drenarse de su cuerpo, dejando solo el temblor del choque. Se giró lentamente hacia el porche, donde Clara aún sostenía la escopeta, sus ojos abiertos de par en par, fijos en el cuerpo del hombre inconsciente en el suelo. Ella soltó el arma, que cayó con un golpe sordo, y sus piernas cedieron, el choque de lo que acababa de hacer finalmente golpeándola. Elías corrió hacia ella, subiendo los escalones de dos en dos, y la sostuvo antes de que cayera, envolviéndola en sus brazos sucios de tierra y sangre. No hubo palabras inicialmente, solo el sonido de sus respiraciones mezcladas y el latido frenético de dos corazones que habían sobrevivido a lo imposible. Él sostuvo el rostro de ella entre las manos, examinándola en busca de heridas, tocándola como si estuviera hecha de vidrio precioso. Tú volviste por mí, susurró Elías, con la voz entrecortada, incapaz de comprender totalmente la lealtad que ella había demostrado. Tú rasgaste el papel, respondió Clara, lágrimas de alivio finalmente escurriendo por el rostro sucio de pólvora, abriendo caminos limpios en su piel. Me elegiste a mí. Aquel reconocimiento mutuo fue el verdadero clímax, el momento en que la deuda financiera fue definitivamente sustituida por un vínculo indisoluble de gratitud y afecto. Elías se dio cuenta de que la mujer en sus brazos no era su propiedad, ni su empleada, sino su salvadora, la compañera que poseía una fuerza que él, con toda su dureza, jamás había tenido solo. Se sentaron en los escalones del porche, demasiado exhaustos para moverse, observando el sol comenzar a ponerse en el horizonte, tiñendo el cielo de rojo sangre, como si reflejara la violencia del día. El viento se calmó, trayendo de vuelta el silencio del desierto, pero ahora ese silencio no era opresivo. Era un silencio compartido, lleno de significado y paz. Elías miró hacia el patio y vio su libro de cuentas caído en el barro, pisoteado durante la lucha, las páginas rasgadas y sucias, los números ilegibles. Sintió unas ganas súbitas de reír. El objeto que había controlado su vida con tiranía de hierro estaba ahora arruinado, y él nunca se había sentido tan ligero. Se levantó con dificultad, caminó hasta el libro y lo tomó, sintiendo la textura del cuero húmedo y estropeado. Clara lo observó, tensa, preguntándose si él intentaría recuperar los registros, si el viejo Elías volvería ahora que el peligro había pasado. Pero Elías solo miró el cuaderno con desprecio. Caminó hasta el resto de la hoguera que aún humeaba en el rincón del patio, y lo arrojó sobre las brasas. El cuero chisporroteó y se prendió fuego, las llamas consumiendo las deudas, los intereses y el pasado de amargura, transformando todo en humo gris que subió hacia el cielo nocturno. Se acabó, dijo él, volviendo al lado de ella. Nadie le debe nada a nadie aquí. Clara sonrió, una sonrisa verdadera que alcanzó sus ojos, y tomó la mano de él, entrelazando sus dedos callosos con los de él. El gesto fue simple, pero cargado de una intimidad que hizo que el corazón de Elías fallara un latido. Era la primera vez que era tocado con cariño sin que hubiera una transacción involucrada. Él apretó la mano de ella de vuelta, aceptando la oferta de paz y futuro que aquel toque representaba. El rancho Broken Rock todavía se estaba cayendo a pedazos. Sus cercas aún necesitaban reparaciones y el dinero aún era escaso. Pero por primera vez, Elías miró su propiedad y vio un hogar, no una carga. La noche cayó completamente, trayendo consigo el frío del desierto, pero ellos permanecieron en el porche, reacios a romper la magia del momento de supervivencia. Elías miró hacia la maceta en la ventana, ahora una silueta oscura contra la luz de la luna, y vio que la pequeña planta había resistido la tormenta y el tiroteo, sus hojas aún vueltas hacia el cielo. Era un símbolo obstinado de vida en medio de la muerte, exactamente como la mujer a su lado. Se dio cuenta de que su verdadera riqueza no estaba enterrada en la tierra o guardada en el banco, sino sentada allí, temblando levemente de frío, esperando que él la protegiera. Necesitamos cuidar ese hombro, dijo Clara, rompiendo el silencio, su voz retomando el tono práctico de cuidadora, pero ahora con una suavidad nueva. Elías asintió, sintiendo el dolor volver ahora que la adrenalina pasaba,
pero era un dolor que podía soportar, porque ya no estaba solo con él. Se dejó guiar hacia el interior de la casa, no como el amo que ordena, sino como el hombre que acepta ayuda. La casa parecía diferente ahora, purificada por el acto de defensa mutua. Las sombras ya no escondían fantasmas, solo la comodidad de la privacidad. Mientras Clara encendía la lámpara, la luz dorada iluminó el ambiente simple, revelando los detalles de una vida que ellos estaban construyendo inadvertidamente juntos. La mesa puesta, la ropa remendada, el olor a hierbas secas, todo eso era obra de ella, la firma de ella en la vida de él. Elías se sentó en la silla, observándola preparar las vendas, y sintió una ola de emoción tan fuerte que tuvo que desviar la mirada para no llorar. Había pasado la vida construyendo muros para protegerse del dolor, pero Clara había entrado por la puerta del frente y, sin derribar una sola pared, había encendido una luz en cada habitación oscura de su alma. «Gracias», dijo él, la palabra simple pareciendo insuficiente para cubrir la magnitud de lo que ella había hecho. Clara se detuvo un momento, la mano suspendida en el aire, y lo miró a los ojos. «Nos salvamos el uno al otro, Elías», corrigió ella gentilmente, estableciendo la nueva verdad de sus vidas. Ya no había salvador y víctima, solo dos supervivientes que habían encontrado fuerza en la debilidad del otro. Ella aplicó el vendaje con cuidado, y el toque de sus manos fue la promesa final de que, no importaba lo que el varón o el mundo arrojara contra ellos, lo enfrentarían juntos. Cenaron en silencio, pero no el silencio frío del inicio. Era un silencio cómodo, lleno de palabras no dichas y planes futuros. Elías observó a Clara comer, notando cómo la luz de la lámpara doraba su piel, y supo, con una certeza absoluta, que jamás la dejaría partir. La deuda estaba pagada, el contrato destruido, pero un nuevo vínculo, mucho más fuerte y peligroso, había sido forjado en el calor de la batalla. No sabía lo que el mañana traería, pero sabía que, por primera vez en años, estaba ansioso por ver el sol nacer sobre Broken Rock. El sol de la mañana siguiente nació con una claridad que parecía lavar el rancho, Broken Rock, de todos los pecados de la víspera. La luz dorada reveló las cicatrices físicas del enfrentamiento, la madera astillada del porche, las marcas de botas en la tierra removida y las manchas oscuras donde la sangre se había secado. Sin embargo, ya no había la sensación opresiva de decadencia. En su lugar, el aire estaba cargado con la energía vibrante de la reconstrucción. Elías y Clara salieron juntos al patio, no como patrón y sierva, sino como los nuevos guardianes de aquel pedazo de suelo. Comenzaron a recoger los cartuchos vacíos, de latón que brillaban en el suelo como monedas falsas, cada uno representando un momento en que la muerte estuvo cerca, pero fue repelida por la voluntad de vivir. El silencio del desierto ya no era un vacío que temer, sino un lienzo en blanco listo para ser llenado por una nueva historia. Elías se sentó en un banco improvisado para descansar, el hombro latiendo como un recordatorio constante de su humanidad recién descubierta. Clara se acercó con una palangana de agua tibia y paños limpios, arrodillándose a su lado con una naturalidad que dispensaba palabras. Desvendó la herida con cuidado reverente, sus dedos rozando la piel de él, transmitiendo una cura que iba mucho más allá de lo físico. Elías observó el rostro de ella, concentrado y sereno, y se dio cuenta de que la vergüenza que sentía por sus cicatrices antiguas había desaparecido bajo el toque de ella. Él ya no era el hombre de hierro impenetrable, era carne, sangre y emoción, y por primera vez en su vida adulta, eso no parecía una debilidad, sino una fuerza. La intimidad de aquel momento selló la paz entre ellos, transformando el dolor en un lazo inquebrantable de confianza mutua y afecto silencioso. La noticia de la derrota de los hombres de Garrett se esparció como fuego por la región, alterando la percepción de la comunidad sobre el rancho y su propietario. No hubo más visitas del sheriff o amenazas veladas. La postura desafiante de Elías y el coraje inesperado de Clara habían trazado una línea en la arena que nadie osaba cruzar. El aislamiento forzado se transformó en una privacidad respetuosa, permitiendo que ellos respiraran sin el peso sofocante de la vigilancia externa. Elías caminaba ahora por la propiedad con la cabeza erguida, no con la arrogancia de antes, sino con la dignidad tranquila de quien defendió lo que era suyo por derecho moral, no solo legal. Miraba las tierras vastas y veía posibilidades donde antes solo veía obligaciones financieras, sintiendo, por primera vez, que aquel lugar podría realmente ser un hogar,
y no solo un activo a ser protegido de acreedores voraces. En los días que siguieron, el trabajo de reconstrucción comenzó, pero el ritmo era diferente, dictado por la cooperación y no por la desesperación. Elías y Clara trabajaron juntos para reparar el porche dañado por los tiros. Él, cerrando la madera nueva y ella clavando las tablas con precisión. Conversaban mientras trabajaban, intercambiando opiniones sobre dónde colocar una nueva cerca o cómo mejorar el sistema de irrigación de la huerta. La jerarquía rígida se había disuelto completamente, sustituida por una asociación orgánica donde las habilidades de cada uno eran valoradas igualmente. Elías aprendió a escuchar las sugerencias de ella, descubriendo que la visión de Clara traía una lógica práctica y una estética que él había ignorado por años. El sonido de sus martillos golpeando al unísono se convirtió en la nueva música del rancho, un ritmo de construcción y esperanza que resonaba por las colinas silenciosas. Una tarde, mientras descansaban a la sombra del granero, el caballo ruano que Clara había salvado se acercó a la cerca, trotando sin cojear, el pelaje brillando bajo el sol. Elías observó al animal, viendo en él el reflejo de su propia jornada, roto, descartado como inútil, pero restaurado por la persistencia y el cuidado de una mujer que se negó a rendirse. Se levantó, caminó hasta el caballo y acarició su cuello, sintiendo la fuerza muscular bajo la piel caliente. Clara se unió a él, y el animal empujó el hocico contra la mano de ella, reconociendo a su salvadora. «Corre mejor que antes», comentó Elías, con la voz suave. «A veces, necesitamos rompernos para ser arreglados de la manera correcta», respondió Clara. Elías la miró y sonrió, coincidiendo silenciosamente en que ambos eran la prueba viva de aquella verdad. Al volver a la casa, Elías se detuvo ante la ventana de la cocina, donde la maceta de cerámica que Clara había rescatado exhibía ahora una flor vibrante de pétalos rojos. El contraste de aquel color vivo contra la madera envejecida y el polvo del desierto era chocante y hermoso, un testimonio visual de que la vida podía prosperar en las condiciones más adversas. Elías tocó una de las hojas con delicadeza, recordándose de su escepticismo inicial y de cómo él estaba equivocado sobre la esterilidad de su mundo. Aquella planta no era solo decoración, era una bandera de victoria, plantada por Clara en el corazón de su fortaleza solitaria. Se dio cuenta de que la belleza no era un lujo superfluo, sino una necesidad vital para el alma, algo que él se había negado a sí mismo por demasiado tiempo. Esa noche, Elías colocó sobre la mesa una pequeña bolsa de cuero conteniendo monedas de oro, sus ahorros ocultos que guardaba para una emergencia final. Empujó el dinero en dirección a Clara, el tintineo del metal sonando extraño en la quietud de la cocina. «Esto es tuyo», dijo con seriedad. «Es más que el valor de la deuda. Original. Eres libre de irte, Clara. Puedes tomar la diligencia hacia el este, comenzar una vida lejos del polvo y de este lugar duro». Era la prueba final, no para ella, sino para él mismo. Necesitaba saber que, si ella se quedaba, sería por elección absoluta, y no por falta de opciones o gratitud mal colocada. Contuvo la respiración, con el corazón apretado, esperando la decisión que definiría el resto de sus días. Clara miró el dinero, luego las manos de Elías, y finalmente los ojos de él, donde vio el miedo vulnerable de la pérdida escondido bajo la máscara de generosidad. Extendió la mano, pero no tomó la bolsa. En su lugar, la empujó suavemente de vuelta hacia él. «Ya estoy donde quiero estar, Elías», dijo ella con firmeza, su voz llenando el espacio entre ellos con calidez. «No construí todo esto para dejarlo atrás. Mi libertad está aquí, con lo que nosotros creamos». El rechazo del dinero fue la declaración de amor más poderosa que ella podría haber hecho, afirmando que el vínculo entre ellos no tenía precio. Elías cerró los ojos por un momento, aliviado, y guardó el oro, sabiendo que nunca compraría nada tan valioso como la presencia de ella. El primer viaje de ellos a la ciudad tras el enfrentamiento fue un hito simbólico de su nueva realidad. Esta vez, Clara no fue en la parte trasera de la carreta entre los sacos de provisiones. Se sentó en el banco del frente, al lado de Elías, hombro con hombro. El viento golpeaba en sus rostros, pero ahora parecía una caricia, no un castigo. Mientras la carreta pasaba por la calle principal, la gente se detenía a mirar, notando el cambio en la postura de Elías y la dignidad serena de Clara. No había vergüenza, ni escondites. Eran una pareja forjada en el fuego, y la ciudad, con sus juicios mezquinos y reglas hipócritas,
Parecía pequeña e insignificante ante la grandiosidad de lo que ellos compartían. Elías saludó a algunos hombres con un movimiento breve, reivindicando su lugar en la sociedad bajo sus propios términos. Cuando pasaron por el Saloon Last Chance, el lugar donde todo había comenzado, Elías disminuyó el ritmo de los caballos, pero no se detuvo. Miró las puertas batientes, recordando al hombre amargado y solitario que había entrado allí semanas atrás, y al padre miserable que había vendido a su propia hija. Aquel recuerdo parecía pertenecer a otra vida, a una pesadilla distante que se había disipado con el amanecer. Clara también miró hacia el bar, pero no había odio en su rostro, solo una pena distante por los que aún estaban presos en aquel ciclo de desesperación. Intercambiaron una mirada cómplice, un entendimiento silencioso de que habían trascendido aquel pasado sórdido. Elías chasqueó las riendas, y la carreta siguió adelante, dejando el polvo y los fantasmas atrás, rumbo al futuro que los esperaba en el rancho. El regreso a Broken Rock, al atardecer, fue recibido con una sensación de bienvenida que Elías nunca había experimentado antes. La casa, ahora con cortinas en las ventanas y el porche arreglado, parecía sonreírles, emanando calor y seguridad. Bajaron de la carreta y comenzaron a descargar las provisiones juntos, riendo de algo trivial, un sonido que rompía la antigua regla del silencio. La luz naranja del fin del día bañaba todo en oro líquido, transformando la madera vieja y la tierra seca en algo majestuoso. Elías se detuvo un momento para observar la escena, grabando en su mente la imagen de Clara riendo, sosteniendo un saco de harina, la mujer que había transformado una casa embrujada en un hogar verdadero. Sintió una gratitud inmensa, una plenitud que ningún dinero podría comprar. La cena esa noche fue una celebración simple de la vida cotidiana. La mesa estaba puesta con cuidado, y el olor a comida caliente llenaba la cocina, alejando el frío de la noche que caía afuera. Comieron sin prisa, conversando sobre los planes para el invierno, sobre el ganado y sobre la huerta. Ya no había la tensión de lo no dicho, ni el peso de las deudas pendientes. Eran compañeros, iguales en la lucha y en la paz. Elías observó las manos de Clara sobre la mesa, y en un impulso natural, extendió la suya para cubrir la de ella. Ella volvió la palma hacia arriba, entrelazando los dedos en los de él, un gesto de unión que anclaba a ambos en el presente, lejos de los miedos del pasado y de las incertidumbres del futuro. Más tarde, sentados en el porche bajo un cielo tachonado de estrellas, Elías reflexionó sobre la ironía de su jornada. Había pasado la vida obsesionado en restaurar la fortuna de la familia, creyendo que el oro y la tierra eran las únicas medidas de éxito de un hombre. Ahora, con el libro de cuentas quemado y la cuenta bancaria aún modesta, se sentía el hombre más rico de Texas. Miró sus manos, callosas y marcadas, y se dio cuenta de que no servían solo para sostener armas o herramientas, sino para proteger y cuidar. La verdadera deuda, aquella que él tenía con su propia humanidad, había sido finalmente saldada a través de la compasión de una mujer que él pensó haber comprado, pero que, en verdad, lo había liberado. El viento de la noche soplaba suavemente, trayendo el olor de la tierra y de las flores de la ventana, y Elías se dio cuenta de que el silencio del rancho ya no era de soledad, sino de paz. La cerca que él había reparado con Clara estaba firme contra la oscuridad, y la luz de la lámpara que venía de dentro de la casa proyectaba un cuadrado de luz acogedora en el patio. Sabía que habría días difíciles, por delante sequías e inviernos rigurosos, pero el miedo paralizante había desaparecido. Enfrentarían todo juntos, lado a lado, y eso era todo lo que importaba. La transformación estaba completa. El superviviente endurecido había dado lugar al hombre capaz de amar, y la víctima vulnerable se había revelado como la guerrera que salvó a ambos. Elías se levantó y le ofreció la mano a Clara, ayudándola a levantarse del banco. Se quedaron parados por un momento en el borde del porche, mirando hacia la vastedad del oeste que se extendía ante ellos, misteriosa y hermosa. «Nunca pensé que diría esto», murmuró Elías, mirando hacia la tierra oscura. «Pero esta tierra es buena». Clara apoyó la cabeza en el hombro de él, su cuerpo relajado contra el de él. «Siempre lo fue, Elías», respondió ella suavemente. Solo necesitaba a alguien para amarla. La verdad simple de aquellas palabras resonó en el corazón de él, confirmando que el amor era la única fuerza capaz de transformar el desierto en jardín y la deuda en dádiva. La última luz del día bañó el porche, y Elías miró a Clara,
que observaba el horizonte con una serenidad que él nunca pensó presenciar en aquel lugar salvaje. El sol poniente alcanzó los cabellos sueltos de ella, incendiando los mechones con un brillo intenso y radiante, que superaba cualquier mineral que los hombres mataban por poseer. Allí estaba el verdadero tesoro del oeste, la fortuna que no podía ser gastada, robada o perdida en una mesa de juego. Elías sonrió, un gesto genuino y relajado, sabiendo que había cambiado una deuda de papel por una riqueza de espíritu que duraría para siempre. El viento sopló suavemente, ya no aullando, sino susurrando promesas de un mañana pacífico. La pantalla se oscureció lentamente sobre la imagen de ellos lado a lado, dos almas que encontraron oro en el polvo y redención en el amor, probando que el corazón humano es la única frontera que realmente importa conquistar. Dejen un corazoncito si creen que el amor es más poderoso que cualquier riqueza.